al abogado Andrés Calderón. Él es abogado de la universidad, por supuesto, profesor de la Universidad Católica, pero también es un líder de opinión. Él es el jefe de opinión de la página editorial de opinión del Diario del Comercio y tiene una larga trayectoria en medios de comunicación a pesar de su juventud. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, vamos a hablar de política, ese es el tema que les encanta. Y vamos a empezar hablando de los Fujimori. Andrés Calderón ha escrito varios artículos con su firma sobre Keiko Fujimori, Kenji Fujimori y sus actitudes y políticas. El último artículo que ha escrito, lo ha escrito esta semana, y habla sobre el desapego de Keiko Fujimori, digamos, por la herencia liberal, y más bien su apego a políticas que podrían ser propias de un gobierno militar como el de Velasco Alvarado, de corte socialista, estatista, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué crees o qué crees que hay en las ideas políticas de base del fujimorismo que representa Keiko Fujimori a raíz de sus últimas reacciones? Claro, yo en la columna lo que traté de tocar eran datos concretos, hechos, y a partir de hechos me fui dando cuenta que en realidad un gobierno de Keiko Fujimori, si trasladáramos la idea que están plasmando sus congresistas hoy en día en el Parlamento, sería un gobierno de izquierda conservadora, ¿no? O sea, hay varios ejemplos. Lo cual no quiere decir que necesariamente haya una idea de base común. En un momento entro sobre eso, pero solamente para recordar cuáles son estos ejemplos. Tenemos en el tema económico, ellos desde la Comisión de Consumidor, que es controlada por el Fujimorismo, aprobaron esta ley que criminaliza la especulación y el acaparamiento, que cualquier economista lo ha comentado y diciendo no tiene ningún sentido. Va a generar un control de precios y escasez. Ya hemos tenido control de precios, sí. Eso es lo único que genera el mercado negro. Y claro. Lo sabe cualquiera. ¿No? Se opusieron a cualquier intento cercano, siquiera, no solamente a privatizar Petroperú en la delegación de facultades, sino también específicamente dijeron, oye, se aprobó el decreto legislativo, vamos a ponerlo dentro de FONAFE a Petroperú, para que se maneje con un mejor estándar, un estándar empresarial. Las empresas de FONAFE tienen códigos de buen gobierno corporativo, tienen mejores prácticas. No puede entrar a FONAFE. Eso es lo que la Comisión de Constitución ha aprobado, recomendar al Pleno y derogar esa disposición dentro de un decreto legislativo. También se han opuesto a las modificaciones a las normas de expropiación, saneamiento, identificación de predios, que ayuda a facilitar las asociaciones públicas privadas. Recuerda que el tema de predios siempre ha sido una traba para cualquier gobierno, ¿no? Tal vez el público no lo sabe, ¿no? Porque el Estado tiene en posesión miles de predios no titulados, ¿ya? Y eso es una traba inmensa. Por ejemplo, el aeropuerto, por ejemplo, ampliaciones de cualquier infraestructura del Estado, porque hay que hacer expropiaciones, hay que pagar. A veces posee los predios, pero no están titulados, etcétera. Claro. Esa norma no tenía nada que ver con las comunidades indígenas. No cambiaba el régimen. Lo que argumentaron para cambiar esta norma o para derogarla por completo es se va a atentar contra los derechos de las comunidades indígenas, porque se las van a expropiar, se les van a quitar sus tierras y no se les va a consultar nada. No es cierto. O sea, la norma no tocaba para nada eso. Si es que requería, por ejemplo, un tema de consulta previa, iba a tener que de todas maneras pasar por consulta previa. No cambiaba, lo único que hacía era centralizaba en una pequeña unidad especial, una agencia especial para que se encargara de hacer todos estos trámites para que no se haga de manera tan desordenada como se venía haciendo. Esto acá también se lo están proponiendo derogar. Entonces, en tema económico, en realidad no parecen muy, por lo menos receptivos a inversión privada y parecen más bien devotos, como yo planteaba, a empresa estatal, exactamente, centralismo estatal. Empresa estatal sin controles, control de precios. Sí. Dios mío, regresamos a los 80s. Claro. Y por el lado de libertades civiles, tenemos los dos ejemplos que yo creo que han sido los más sonoros y problemáticos para el mismo fujimorismo, porque se han ido contra la prensa. Es descabellado que desde el fujimorismo quieran meterse con la prensa. Es una profecía autocumplida prácticamente, ¿no? Con la ley de control de medios de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, y que creo que cuando han tratado de explicar y tratar de fundamentar por qué sí es necesario, se han terminado hundiendo más. Me parece, políticamente hablando, una mala movida por parte del fujimorismo. Y por otro lado, con todo el tema de los términos de género, orientación sexual, identidad de género, que los han propuesto sacarlos por completo. Escaldado, la palabra género los escalda, ¿no? Es una cosa espantosa.
es de un conservadurismo absurdo, porque, y además de una crueldad yo creo que sin límite, porque si tú estás diciendo que da facultades al gobierno para que regule los temas de seguridad ciudadana y le niegas a un sector minoritario de la población el derecho a que se criminalice los crímenes que se cometen contra ellos, ¿ya? No es, o sea, el argumento de Miguel Torres que es, no, es que eso no está en la delegación de facultades, es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Es una norma que protege los crímenes de odio, es decir, protege al individuo, ¿no? De los crímenes de odio. Claro. O sea, derogar eso es absurdo. Conceptualmente creo que se equivocan, creo que no hay un fundamento constitucional realmente para decir que no está dentro de la delegación de facultades, pero más allá de eso... Pero políticamente están dando un mensaje. Políticamente están dando un mensaje, claro. Y entonces, calculo yo, dentro de su análisis costo-beneficio, habrán pensado que alinearse a la ala conservadora de la sociedad peruana es más conveniente que a quienes respetan acá viene los derechos liberales, ¿no? Lo divertido. Kenji. Que aparece como el hermano, ¿no es cierto?, que hace las cosas raras, diferentes, aparece con una bandera de los derechos civiles gays, ¿no es cierto?, una bandera multicolor en su Twitter, y dice que no perseguir a Figari en el Congreso, no estudiar el tema del silicio es una aberración, dice que hay que sacar un proyecto de ley justamente para apoyar el proyecto que ha presentado Leila Chihuán. Entonces está en una posición adversa a este grupo conservador. Sí. ¿Por qué? Bueno, solamente para complementar, y también se ha manifestado expresamente en contra de la ley de control de medios de Letona y Armenia. Es una barbaridad. Entonces, ¿por qué? Podríamos teorizar varias cosas, ¿no? Uno es simplemente en el aspecto político, quiere diferenciarse de la hermana, quiere disputarle de alguna manera el liderazgo en el partido, y la otra, que es la que él creo que ha querido sostener en la entrevista con Cuarto Poder, y como lo he hecho en algunas columnas de opinión que hemos publicado en El Comercio, es: yo estoy actuando conforme a mis convicciones. Yo no tengo ningún interés político, esto no es parte de un ajedrez, de un movimiento, lo estoy haciendo porque yo realmente creo que es nocivo para el país y para el fujimorismo meterse controlar la prensa, limitar las libertades de expresión, limitar o no proteger los derechos de las minorías, cualquiera que ellas sean, en este caso las minorías digamos que de género y orientación en el sexual. lado bueno de la fuerza, ¿ya? Pero en el lado bueno de la historia. Pero lo que es curioso, ¿no es cierto?, es que esto suceda y que no lo echen. O sea, hay cierta crítica interna que se hace pública, ¿no? Su pedido no es relevante, no debería expresarse de esa manera, pero no hay, digamos, la orden de Keiko Fujimori. Acuérdate de los tweets después durante el proceso electoral. O sea, si ella no gana, postulo yo, ¿no? Ahora, hay también un tema de fondo, que es el tema de Alberto Fujimori. Kenji Fujimori lo visita todas las semanas, se ocupa de sus necesidades, su hija nunca lo va a ver. Kenji Fujimori le ha reclamado a los congresistas: ustedes han sido elegidos por mi padre, no han hecho nada por él. Keiko Fujimori se opone al proyecto de arresto domiciliario, que podrían sacarlo en un día si quieren, pues tienen claro, los votos. PPK había dicho en algún momento incluso, si hay una norma general, ¿no? Para todos lo hago. O sea, si tú estableces, por ejemplo, que a los 80 años los presos tienen derecho a tener arresto domiciliario, cosa que hoy no existe, y los beneficia, no hay problema. Ya, Keiko Fujimori no quiere que salga esa norma. ¿Ya? No quiere que le manden a una casa donde podría estar mejor, más cómodo, su padre. Entonces, yo creo que ahí hay una pelea interna sobre la situación del padre. Sí, o sea, es posible... no sé. No tengo mucho conocimiento con relación a la situación específica de la salida del padre. Te podría decir que, digamos, de lo que se sabe, de lo que se comenta de interno del fujimorismo, sí existe un malestar por parte de Kenji, y no solamente Kenji, entiendo que más de un congresista, claro, un albertista, porque la bancada no está haciendo nada con relación a Alberto Fujimori. Y no sé si la posición de la posición de Keiko sea tan radicalmente de no hacer nada al respecto, pero o por lo menos me consta, porque en Radio Capital, con el abogado en esa época, el señor Paco Castillo, que había presentado un habeas corpus para que lo liberen, le dije: oye, el habeas corpus no corresponde, ¿por qué no tramita una ley? ¿Ya? Entonces me dijo: es una magnífica idea, y llamó Leila Chihuán y dijo que ella presentara ese proyecto en el día. Luisa María Cucuriza lo llamó y dijo que ella estaba de acuerdo también, todos estaban de acuerdo.
Y fue Kenji que puso en su Twitter: gracias señora, le agradezco el interés, pero hemos decidido no ir por ese camino. Yo estaba sorprendidísima. O sea, tenían los votos, ya en el Congreso anterior, los hubieran tenido, porque el PPC los apoyaba. No. Entonces, por alguna razón, Keiko Fujimori no quiere sacar a su padre Lairoes. Lo necesita ahí, tal vez, ¿no? Victimizándolo, mientras el padre escribe en Twitter: me estoy muriendo, soy el arquitecto de la democracia y tontería y media, pero lo necesitan ahí y no hacen nada por él. Sí, o sea, es una posibilidad que ella, dentro del cálculo político, más útil le resulte el padre en la cárcel que afuera, o por lo menos no izar esa bandera junto con otras ya polémicas que está defendiendo, ¿no? Claro, porque tendría que competir con el padre, porque de repente el padre quiere volver a la política. Sí. Y ese puede ser su gran terror, ¿no? Sí, claro, bueno, al menos sigue la política y se pone activo por Twitter, como pasó el 5 de abril, ¿no? Ahora, yo lo que por lo menos sí detecto es que cuando tú me preguntabas al inicio si es que hay un pensamiento de base conservador, de izquierda por parte del fujimorismo, yo creo que hay estos datos, pero en realidad creo que una de las principales falencias del fujimorismo es que no tiene un pensamiento de base. Hoy en día yo no, o sea, a ver, yo creo que puedo sacar estos hitos y decir, pareciera que es de izquierda conservadora, pero si me pongo a conversar con alguno de los congresistas, si me pongo a conversar uno a uno con Vicky Torres, me pongo a conversar uno a uno con Úrsula Letona, muy probablemente no respalden tanta gentemente estas ideas. En la campaña pasaba eso, o sea, a la izquierda se le criticaba su plan de gobierno económico por sus ideas. A Keiko Fujimori por la falta de ellas. Claro. Y en esta falta de ideas, donde hay espacios para que personas, como en el caso de Kenji Fujimori, llamémosla Leila Chihuahua, si es que quisiera hacerlo, o cualquier otro, es que pueden aparecer y decir, oye, esto acá que tú estás defendiendo, a esto yo no he firmado, a esto yo no me he comprometido. Claro. O políticamente creo que le hace daño. Y ese es el problema cuando tienes un partido que puede ser sólido en disciplina, como yo planteaba en una columna, más castrense, que es decir, todos votamos igual, 72 igual, pero va a llegar un momento en que ya te vas a poner a leer las cosas que por las cuales estás votando, o la opinión pública te va a hacer notar lo barbárico que son de algunas ideas, y entonces tú vas a reaccionar, evidentemente. Entonces, hay una sensación, yo lo publiqué también, dentro de un grupo de mujeres, de que esta ley antitransfugismo se ha hecho justamente para coactarlas, para no sacarlas, y que se utiliza la Comisión de Ética para inventarles imputaciones y luego salvarlas, y de esa manera asegurar sus lealtades. Eso es bastante común, y además lo tengo más o menos confirmado, sobre todo en el grupo de mujeres, ¿ya? Y esas mujeres, si Kenji arma una bancada de 10 o 15, les quita la mayoría absoluta, que son 66, y se puede unir al resto de las bancadas. ¿Tú crees que eso sea posible? A ver, 10 o 15, no hay nada más. Cuando, de lo que he podido conversar con algunos, sobre todo periodistas que trabajan en el tema específicamente en política, en el Parlamento, lo que me cuentan es que sí hay un pequeño grupo de congresistas que están disconformes. Y de hecho tienen pequeñas formas de manifestarse a través de medios de comunicación o a través directamente. Recuerda que han habido un par de apariciones medios extrañas en Twitter de algunos congresistas. Que luego la borran. Claro, y luego la borran, que dicen yo no estaba de acuerdo con esto, a mí me obligaron, ¿no? Y luego no, me hackearon, pero recuperé mi cuenta un minuto después, ¿no? Sí. Que bien fácil de encontrar la cuenta. El tweet que mandó, uno de los tweets que mandó Kenji expresando su posición, uno de los temas, también creo que fue con el tema del sodalicio, con relación a la votación, fue retuiteado y también borrado por 2 congresistas también de la bancada. Entonces, sí hay un pequeño grupo de personas que no están de acuerdo con la forma tan rígida y con poca voz en la que se maneja. Y además, Keiko Fujimori no conversa individualmente con los congresistas. Las órdenes se dan a través de Ana Vega y Pierre Figari por teléfono, a la bancada. En cada escaño. Tienes que votar así. Entonces, como tú dices, es una organización castrense, ¿no? Donde el pensamiento individual no está permitido y las órdenes se obedecen sin dudas ni murmuraciones. Ahora,
con relación a la idea de que se forme una nueva bancada, yo creo que enfrentan, o que se arme una pequeña bancadita dentro de Fuerza Popular, creo que enfrentan dos desafíos, problemas hoy en día, creo yo, que son, por un lado, es que así como no hay un pensamiento de base en el fujimorismo, tampoco hay un pensamiento de base, creo, que unifique a 7, 8, 10 congresistas que digan, ok, todos estamos de acuerdo con todo este tema y en base a este tema nos vamos a unir, porque digamos que se juntaran 10 albertistas y que su caballito de batalla sea la liberación del padre, dentro de esos 10 albertistas va a haber tal vez 5 conservadores a ultranza y 5 liberales a ultranza. 8 que creen en libertad económica y 2 que creen en intervención estatal. O sea, no hay... No hay unidad de pensamiento, claro, no hay algo parte. Que... Claro, puede haber pequeñas gomas que los unan circunstancialmente, pero que les dé una solidez que dure 4 años, creo que es difícil. Ahora, y creo que es algo que deberían identificar. Están pasando por un momento complicado. ¿Por qué? Porque la estrategia del fujimorismo ha sido negar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, sotoboche. O sea, dicen sí ganó, pero bueno, lo acaba de hacer Luis Galarreta en una declaración absolutamente irresponsable, a mi juicio golpista, ¿no? Pero que me parece una infracción de la Constitución. Y si ellos no tuvieran mayoría, el señor Galarreta tendría que ser procesado por sus dichos por infracción de la Constitución, porque no le está reconociendo el triunfo al presidente de la República, está diciendo que no es presidente, que Keiko no perdió. Eso es bien grave. Porque eso es, la primera obligación de un congresista es cumplir la ley. Y la está incumpliendo. Sí, bueno, clarísimo. El congresista de Galarreta hace ya un buen tiempo que lanza muchas afirmaciones sin ningún tipo de sustento y con muy poco preocupación, siquiera por tratar de los congresistas gozan de la inmunidad parlamentaria para hablar. Terriblemente explotada en Congreso, pero sorprende, quien revisa la trayectoria de Luis Galarreta, sorprende muchísimo lo distinto, ¿no? Lo distinto, lo temerario que se ponen las declaraciones en este gobierno. No hay un ejército de trolls, puedo hablar yo 2 horas, o sea, pues soy experta en trolls sin bloquearlos, pero lo que sí veo es que el aumento de la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido completamente inesperado, ¿no es cierto?, cambia toda la estrategia del fujimorismo. La estrategia del fujimorismo era desprestigiar a este gobierno, ¿no es cierto?, tumbarse a sus ministros, se iban a tumbar a Vizcarra, ¿no es cierto?, ya se tumbaron a Jaime Saavedra, no reconocer el triunfo, decir que ha habido estafa, que ha habido fraude, ¿no es cierto?, ir socavando la popularidad del presidente hasta que ya simplemente mellado en su popularidad y sus ministros censurados, lo vaquen por alguna excusa, la que fuera, ¿no es cierto?, incapacidad moral, incapacidad física, lo que fuera, ¿ya? Y obviamente ya con un Vizcarra inhabilitado y probablemente con una Mecha Arauz inhabilitada, Luz Salgado asume la presidencia de la República, convoca elecciones y en su imaginación, ¿no es cierto?, no sé, pues Barnechea compite contra Keiko Fujimori, que era más o menos el sueño de Vitocho. Ese sueño, con un salto de 10% hacia arriba, que es bien alto y no se da comúnmente en ningún gobierno, es un sueño que además se contrasta con que Keiko Fujimori sube su popularidad 2 puntos, está dentro del margen de error. Todos sus repartos, todo su trabajo no ha tenido mayor mérito que mantenerla donde estaba. Entonces, ahí es donde se entiende a Galarreta. No sé si tú lo entiendes también así. A ver. Creo que es una hipótesis válida que se puede hacer con relación a una finalidad última. Yo creo en realidad que no tengo ninguna evidencia para pensar que ese es el objetivo último, pero por lo menos lo que sí creo es que van actuando conforme se le presentan las circunstancias y de manera muy poco pensada, al menos en el tipo de reacciones, porque... ¿Tú no crees que hay una estrategia, sino simplemente reacciones que funcionan de manera reactiva? A ver, yo creo que podrían llegar a encontrarse con esa situación y tal vez estaban buscando tensar la cuerda hasta ver hasta cuándo llegaba la desaprobación de Kuczynski, y como el tema Odebrecht necesariamente lo iba a golpear a él por haber pertenecido al gobierno de Toledo, y algunos de los ministros, algunos de los funcionarios cercanos que pasaron del toleísmo al pepecaucismo, creo que se podían enfrentar con un escenario de esa forma. Y quién sabe si allí apretaban el gatillo. Lo que creo que está pasando ahorita, más bien, es que no ha cambiado un poco el juego, que era lo que ellos tenían. Al inicio el gobierno fue golpear, le bajaron un poco el tono. Y el gobierno era regalar, ¿no? Te regalo el defensor del pueblo, te regalo todo.
Y del otro lado, me interesa un pepino lo que me regalas, no quiero negociar, no quiero hablar contigo. Claro. ¿No? Y esa estrategia de golpe que fue estrategia mototaxi, digamos, ¿no? Claro. Esta estrategia fuerte, ya, digamos, no es el mismo escenario del inicio del gobierno. Ha tenido un pequeño repunte el gobierno. Ahora, es un repunte que, como planteaba Alfredo Torres el domingo, o sea, es tradicional, post-niño, que haya una especie de repunte. Con lo cual no descartaría que el fujimorismo también piense que esto va a pasar y y nuevamente van a tener la sartén por el mango, porque van a decir, tenemos la mayoría en el Parlamento y además tenemos a un gobierno debilitado que no va a tener el respaldo popular cuando nosotros ataquemos, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa en los próximos meses. Todo depende de cómo maneje el gobierno esta oportunidad, porque esa es una oportunidad. Si la maneja mal, desastre, todo lo que sube tiene que caer, ¿no es cierto? Pero si lo maneja bien, puede permanecer más tiempo arriba. Depende de cómo lo maneje. Muy bien, ha sido un gusto conversar con un... del Río de Henry Ayala, y hoy vamos a hablar de un tema que a raíz del terremoto de Chile pasa en el Perú siempre impactando, pero como un meteorito, y luego se va. Y sin embargo creemos que a puertas de un fenómeno del Niño tenemos que hablar de los temas de prevención, de los que no hablamos mucho, no nos gustan, nos parece que eso no va a pasar, y hay gente incluso que cree que si hablamos de esto los estamos aterrorizando por gusto. No sé si te ha pasado, Pati. Así es, Rosa María, efectivamente, y no podemos dejar de reconocer que si bien no se trata de vivir aterrorizados, ni no sé, hay en Estados Unidos esta gente que cree que el mundo se va a acabar y que tiene las despensas llenas de... No se trata de eso. Pero ¿qué tal pedir una mínima organización para que el día que ocurran las cosas no pase lo que pasó en Pisco? Una policía sin medios de comunicación, un presidente que no está enterado de lo que ha pasado en su propio país, un tsunami, un tsunami, una reconstrucción que nunca se lleva a cabo eficientemente, y miles de personas con ganas de ayudar y miles de personas necesitando ser ayudadas que no saben cómo canalizar ni unir esos esfuerzos. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la experiencia cercana? Lo de Chile, que yo creo que es muy valioso. Chile ha tenido la semana pasada un terremoto de 8.4. No es poca cosa un terremoto de 8.4. Lamentablemente han muerto más de 13 personas, muy bien, pero es un terremoto de 8.4, ¿no es cierto? En el Pisco el terremoto fue de 7.9, murieron más de 500 personas. Básicamente, ¿por qué? Como me explicó el ingeniero Kuroiwa, el terremoto no mata, lo que mata son las construcciones mal hechas que caen sobre la gente. Mata la pobreza. Mata la ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, primero, hay que hacer un esfuerzo nacional por revisar nuestras viviendas. Y eso implica, como tú dices, canalizar el esfuerzo de quien quiere realmente hacerlo con quien puede ayudarlo. Las municipalidades lamentablemente no están entendiendo el mensaje. Lima, 10 millones de habitantes, es una ciudad 80% autoconstruida. De repente hasta bien autoconstruida, porque muchos son maestros de obra que conocen, pero no son ingenieros ni arquitectos. De repente se necesita un refuerzo en determinado lugar, nada más. De repente no es una inversión muy cara. Y de repente, ¿por qué no hacerla si ahí están los ahorros de tu vida? Y hay dos aspectos en vivienda sobre este punto que son importantes. En Pisco murió la gente que estaba en la iglesia, que era una construcción antiquísima de adobe. Colonial, y el otro punto donde murió mucha gente fue un edificio de concreto, autoconstruido, que se derrumbó del primero al último piso. Entonces, y los chancó a todos. Entonces, no es la antigüedad de la construcción. Pero en el Perú tenemos los dos problemas. La autoconstrucción, que suele ser material noble, mal hecho, y tenemos en zona rural el uso de adobe que se cae y te asfixia. Así es. Ahora, vamos por partes. El adobe, estamos en la Universidad Católica, acá tenemos un centro justamente donde se hacen estas simulaciones sísmicas, sí puede ser un material antisísmico. Bien construido. Exactamente. De hecho, hay huacas en Lima que tienen más de 2000 años de antigüedad, construidas de forma antisísmica. Y casas que han soportado de quincha y adobe, que han soportado siglos. Así es. ¿No? Pero tienen que tener también una tecnología que acompañe esa construcción, ¿no es cierto? Y por tratar de imitar la estética a veces urbana, en la sierra se empieza a construir 1, 2, 3 pisos de adobe. No, eso ya no te aguanta. Claro. ¿No? Y la otra cosa es que, digamos, la casa de adobe te permite salir de la casa, ¿ok?
si está bien hecha. Pero luego tienes que volverla a hacer. O sea, hay que hacer reparaciones sustanciales, ¿ok? No la pueden dejar así nomás. ¿Cuántas de las que hay de las ¿no? Iglesias, sobre todo. Iglesias coloniales que por no tener un estudio de ingeniería post-terremoto se convierten en un peligro. ¿No es cierto? Y sobre todo los centros históricos. No solamente el de Lima, ¿no? Estamos hablando de Trujillo, estamos hablando de Arequipa, Cusco, ¿no? Cusco, en fin. Hay centros históricos, Ayacucho, Cajamarca, que necesitan, digamos, primero este trabajo, como yo digo, preventivo, de inspección, de ver cómo estamos. El segundo problema grave que tiene la ciudad de Lima es el suelo. Y eso me lo dijo el ingeniero Kuroiwa. Es decir, uno puede construir sobre el mar, ¿ya? Pero hay que saber hacerlo. Y hay buenos suelos y malos suelos. En este momento del pantano de Villa, por ejemplo, complicadísima. La Molina, complicadísimo suelo. Lomo Corvina. Uy, se te chorrea todo. Exactamente, porque es arena y las casas no están amarradas a roca. Y eso es lo que conocemos en Lima. Otra vez, proyectamos esto que solo con mirar más o menos sabemos dónde está el problema a nivel nacional y nos vamos a encontrar casas en cauces de los ríos, casas construidas de cualquier lugar. Ahora, ahí tú tienes una cosa que es interesante. O sea, Capeco sí quiere, la Cámara Peruana de Construcción, sí quiere aportar en esto. O sea, el Estado, el Ministerio de Vivienda también lo quiere. Esto en un foro hace poco. O sea, sí hay la voluntad. El asunto es cómo articulamos esto para que llegue casa por casa y decirle, señora, mire, este muro me lo refuerza, me amarra acá la vía en el techo. O sea, cosas muy pequeñas y puntuales. Eso implica un esfuerzo gigantesco. Pero además a nivel local. Cada alcalde tendría que hacer una campaña de evaluación en su propio distrito y pedir fondos y ver la manera de financiar el reforzamiento de las casas de los vecinos. Y la otra cosa es que hay que aprender algunas reglas del juego que son básicas y fundamentales, que son ancestrales, que nuestros ancestros las conocían y que hemos olvidado. Antes de darle paso a Henry, recordarle solamente lo siguiente. Si usted está frente al mar, nunca se olviden de esto, siempre lo repito porque mucha gente ha muerto por esto. Si usted está frente al mar en la costa peruana y hay un terremoto, ¿cómo se da cuenta que hay un terremoto? Usted no se puede parar, no se puede sostener. Se va. Tiene 10 minutos para alcanzar 15 metros de altura, no a mucho, lo que sea. No es mucho. No es mucho, pero tiene que hacerlo. Y se queda ahí y espera. Si no pasa nada, no pasa nada. Regresas a tu casa con toda la misma calma. Me dijo el ingeniero un par de horas, pero si pasa algo, te salvaste a tu familia. Y yo creo que eso hay que repetir, porque la gente no lo sabe. Que no pase como pasó en Camaná el año 2001, que la gente entró a recoger el pescado. Así es, porque el mar se retira y entonces viene un olón, pues eso es lo que pasa después, ¿no? Y los muertos después, ¿quién los va a contar? Así es. ¿No? Y que no pasa, no es verdad. Sí pasa. Pasa incluso cuando el terremoto no lo ha sentido y por eso es tan importante estar alerta a la alerta de tsunami cuando ha habido un terremoto en Chile o un terremoto en Japón. Ahora vamos a hablar del centro de alerta en Hawái, que me encanta el tema, el Pacific Tsunami Warning Center, pero eso va a ser después de que Henry les cuente todo lo que ha recogido la universidad sobre prevención, terremotos, tsunami, huaicos y todo lo demás. Adelante, Henry. La reciente noticia del terremoto en Chile de 8.3 grados y el próximo fenómeno del Niño que ya viene a las costas peruanas nos hace plantearnos la siguiente pregunta. ¿Estamos preparados para un desastre natural de estas magnitudes? Hablamos con algunos estudiantes de la universidad y les planteamos particularmente sobre el tema del fenómeno del Niño, las consecuencias que puede traer y las políticas de prevención que deberían haber en todo el Perú. Así que con esto pasamos a la siguiente videoencuesta. La mayoría de casas o edificaciones que se construyen en el Perú se hacen de manera artesanal o por autoconstrucción. No se construye con ingenieros, no se construye con arquitectos. No hay una institución que controle esto de manera adecuada. Acá en el Perú estamos acostumbrados a que viene el evento y recién ahí la gente se prepara. No hay planes a largo plazo. En el norte, que es donde se va a presentar el fenómeno del Niño más fuerte, sé que muchas veces los puentes y otras estructuras no están bien preparadas para avenidas tan fuertes como la del Niño, donde va a haber caudales muy fuertes, ¿no? En una escala del 1 al 5, yo le pondría al Perú un 3. Considero que sí ha habido mejoras, ¿no? Pero creo que todavía falta mucho para hacer, comparándonos, digamos, con estándares internacionales, ¿no? Bueno, en realidad existen muy pocas edificaciones que tienen infraestructuras antisísmicas, pero se han ido implementando y creo de que puede ir creciendo más. Actualmente no estamos tan preparados, pero puede ocurrir. Nunca se prepara nada, es como que nos agarra en cero, como lo que pasa en Puno, sabemos que siempre hay un friaje y todo, pero todos los años estamos con un problema. Por ejemplo, cuando hay esos simulacros ante un desastre, como que la gente se lo toma no muy a pecho. Lima está creciendo así, como que edificios altos, condominios, pero
nada que ver con un plan o una investigación. Yo creo que necesitamos un mejor planeamiento urbano, campañas, o sea, o programas sociales donde el gobierno permita apoya a construir viviendas bien diseñadas. En cuanto a la población, creo que debería tomarse todos los simulacros y las prevenciones en serio. Lo más importante es la prevención del que puede tener presupuestalmente el Estado en relación de la ayuda de la gente damnificada. Creo que debería haber más instituciones que se encarguen de que se cumplan las normas de construcción en todos los municipios. El papel está ahí, se prohíbe, hay mapas de zonas de riesgo, pero la gente sigue construyendo. Todos los entrevistados nos dijeron de que estamos para nada preparados para un desastre natural como este. Y no es por nada, porque una reciente encuesta de GFK nos dijo que el 9%, solo el 9% de peruanos dicen de que sí estamos preparados, dejando un 90% que piensa igual que los estudiantes. Ahora, si vamos al último fenómeno del Niño, que fue del 97 al 98, que fue uno de los más fuertes, tenemos el saldo de 374 muertes, más de 500.000 damnificados y, escúchalo bien, una pérdida material de casi 2.900 millones de dólares. Así que es algo que necesariamente hay que priorizarlo. Ahora, de lo que hemos visto en las últimas décadas con temas de desastres, ¿qué hemos aprendido acerca de esto? Si miramos el terremoto de Pisco, la verdad es que no mucho. Con casos de corrupción, dinero que nunca llegó y de repente algunas casas que no fueron reconstruidas, es necesario restablecer y solucionar las políticas de prevención, y no solamente prevención, sino también de qué pasa post de la tragedia de que puede haber en alguna de las ciudades que podemos tener en el Perú. Para esclarecer algunos de estos temas, tenemos algunas preguntas de los estudiantes, que las haremos y las responderemos en el segundo bloque. ¿Qué instituciones gubernamentales están ahorita involucradas en la prevención de desastres fuera de defensa civil, no? Es justamente en prevención de desastres donde uno se da cuenta de que la reforma del Estado no ha llegado. Ese es el problema más grave que tenemos. Justamente en este tipo de actos uno se da cuenta que no hay posibilidad de hacer una coordinación entre tantas autoridades. ¿Cuáles son las instituciones involucradas ahora? Todas. Primero el alcalde provincial, que es el jefe de defensa civil. O sea, en este caso Castañeda. Castañeda, que normalmente desaparece. Luego el alcalde distrital, que tiene que ejecutar un plan dentro de su distrito. Recordemos que cuando Susana Villarán en el terremoto de Iquique cerró la Costa Verde porque había riesgo de tsunami, el alcalde Chorrillos dijo que a él no le parecía, ¿no? Y las entradas de Chorrillos estaban abiertas, ¿se dan cuenta? Entonces ahí tenemos un siguiente problema. Pero por ejemplo, ahora tenemos el fenómeno del Niño. Entonces el gobierno le ha encargado al ministro de Agricultura que se ocupe del problema. ¿Por qué? Porque lo que se va a afectar efectivamente en mayor medida es infraestructura de riego y infraestructura también vinculada a ríos, vinculada a carreteras, pero eso debe ser transporte, pero en fin, el de agricultura se va a ocupar. Pero también se afectan personas. Entonces, claro, salud se tiene que ocupar de sus hospitales. Salud tiene un plan de contingencia, ¿ok? Suyo. Que tiene que hacer operativos, hospitales, que son hospitales de campaña, que se armaron en Pisco al final, ¿no? Que se armaron al Pisco, pero ¿cómo se armaron los de Pisco? Pidiendo prestadas unas carpas gigantescas a la gente de Melchorita, que fue la que prestó las carpas. O sea, tienes que ahí coordinar las ayudas, pero lo cierto es que hay muchas manos en el mismo plato. ¿No? Para tomar decisiones que a veces dependen de minutos para salvar la vida de millones de gente. Luego, hay otro problema central. El Pacific Tsunami Warning Center está situado en el centro del Océano Pacífico en Hawái. Tiene boyas en todo el océano. Yo les he contado la historia antes. ¿Por qué? Porque en 1960 hubo un terremoto en Valdivia, el más grave medido hasta ahora, en el siglo XX, de 9 grados, que destruyó Valdivia y el día siguiente mató más gente en Japón. Bueno, pasó hace unos años también en Asia, porque ¿no? Un tsunami. El tsunami llegó al día siguiente. Entonces, los Estados Unidos, Japón y todos los países del Círculo de Fuego Pacífico deciden poner este centro, ¿para qué? Para que te alerte del terremoto que tú no has sentido, pero que viene ¿a qué velocidad? A velocidad de un avión, no se olviden de eso. Entonces uno calcula más o menos cuánto dura el vuelo y a esa velocidad llega a tu costa. Muy bien, ¿a quién le tienen que avisar? A Hidrografía de la Marina. Y la Hidrografía de la Marina, ¿a quién le tiene que avisar? Al alcalde provincial. Y a las autoridades competentes que tengan que tomar decisiones en el asunto. Así es. Señores, prepárense para ahogarse. Horas, ustedes comprenderán. En el año 2001, y de ahí nació mi preocupación por este tema. Nosotros llamábamos como locos a Hidrografía y nos dijeron que el tsunami ya pasó. Obviamente ya había pasado, pero no le avisaron a nadie. Además, Rosa María, recordemos que incluso con toda esta tecnología, el tsunami es un elemento de la naturaleza, así que incluso puede fallar todo lo que todavía previsto.
¿Por qué murieron en Chile en el terremoto anterior? Porque no previeron un tsunami que llegó a una serie de lugares donde ni siquiera se habían acordado que tenían que avisarle a gente. Claro, a la isla Juan Fernández, que estaba muy lejos. Así Entonces, el punto es el siguiente. O sea, hay dos formas de sentir el tsunami. Que tú lo sientas o que te avisen, ¿ok? Pero ¿quién te avisa? Y ahí viene la reforma del Estado. Ahí viene el problema de la Aquí te avisa todos y nadie. Exactamente. ¿No? ¿Qué ha hecho Chile para resolver este problema? Por ejemplo, en el aviso. Una sola institución, ONEMI, le mete un mensaje de texto a todos los celulares del país, instantáneo, que dice evacuar inmediatamente la costa. Listo. Se acabó. Y como es un mensaje de texto instantáneo, y en Chile tienen como acá más celulares que gente, el mensaje va a llegar. Va a llegar. Entonces, eso es una salida estupenda. Una sola institución, un solo comando. Que no solo asume la responsabilidad para lo bueno y para lo malo. Así porque es. cuando en Chile el tsunami mató a todas estas personas en las islas, el ONEMI tuvo que asumir su responsabilidad y no hubo una peloteada. Ya se sabía quién era el responsable. Acá hubiera pasado lo mismo. Y ahorita estaríamos entre la Marina, no sé qué, el alcalde de Lima, todo el mundo jalándose las mechas. Ahora, el ENFEN es una institución científica creada para estudiar el fenómeno del Niño, no confundirse. Es una institución que integran todas las instituciones científicas del Estado, o sea, IMARPE, el Instituto Geofísico del Perú, que es el que mide los terremotos y nos dice de qué magnitud es. Ahí tiene otra institución, está INDECI, está CENAMI, por supuesto. Entonces, estas instituciones científicas del Estado van monitoreando el niño y nos van diciendo, haciendo unos modelos comparados con niños anteriores de qué magnitud va a ser. Entonces, hay distintas responsabilidades. La responsabilidad científica de la medición, la responsabilidad de alerta en caso de terremoto, tsunami, huaico, etcétera, y finalmente la reconstrucción y la rehabilitación. Y además se calcula que primero hay unos 3 o 4 días que son los días de apoyo inmediato. Eso lo asume INDECI. O sea, eso lo asume INDECI porque es la carpa, el agua, la evacuación del herido, pero luego ya viene el proceso de reconstrucción, donde sí participa todo el Estado, ahora, todos los ministerios. Una característica que tiene el ONEMI en Chile que no tenemos acá es que toda esta data que viene de organismos científicos, académicos, la interpretas políticamente. Tú tienes que saber qué medidas tomas con las recomendaciones que te dan, pero tú asumes la responsabilidad. El problema en el Perú es que al no haber alguien que tenga ese estatus, que por lo tanto le puede dar una orden a un ministro, le puede dar una orden incluso al presidente de la República. Entonces, esto depende de nadie. Claro, lo que se ha hecho para el fenómeno del niño es adoptar una medida en Consejo de Ministros. Y los ministros saben que el encargado es el ministro de Agricultura. ¿Ok? Y su gente está haciendo todos los programas ahorita y será asignado el ministro de Economía, creo que son 200 o 300 millones de soles para prevención en todo lo que es infraestructura de riego, por ejemplo, que se afecta muy duramente. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que van a afectar el PBI el próximo año: pesca y agricultura. Pesca y no hay nada que hacer. Porque la anchoveta se fue. Se fue, mucho calor. Mucho calor, las anchovetas de agua fría, chao. Pero en agricultura hay mucho por hacer, porque también depende de qué cultives y de la orientación. Cosas que pueden crecer con el niño, ¿no? Así es, cosas que pueden. Entonces, mira, hay cultivos que son muy delicados, que tú le subes 2 grados y se acabó el cultivo. Pero todo lo que es infraestructura de riego, con una lluvia brutal, ¿no es cierto? Sobre todo en el norte, exactamente, en el norte del Perú tienes que tener un manejo, porque hay un manejo para estas cosas. Fíjense, yo era muy niña, Pati no había nacido, pero yo viví el fenómeno del niño del año 83. El fenómeno del niño del año 83. ¿Cómo que no había nacido? Pero los estudiantes no. Tomando sol en Punta Sal, casi me muero de chicharrada. Claro, pero fue una experiencia que al Perú le costó menos 13% de crecimiento, porque no hubo ninguna preparación. Fue realmente devastador y traumático. O sea, un día empezó a llover en Piura y nunca más dejó de llover. Claro. Llovió, las casas se inundaron. Yo me acuerdo que era esta cosa de todos desde Lima mirando cómo se ahogaban en el norte del Perú. Yo llegué meses después y todavía la carretera panamericana en muchísimos tramos no existía. No se podía ni transitar. Bueno, para que eso no vuelva a pasar, efectivamente en 97-98 hubo una mayor prevención, la caída del PBI fue menor, pero se va a afectar igual. Ya escuchamos a Henry los datos, murió mucho más gente de la que ha muerto en el terremoto de Chile. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque además la gente arriesga su vida de la forma más tonta, y no lo hagan. No se puede cruzar un río si se cayó el puente. ¿No es cierto? No se puede. No puedes ir a salvar tu carro porque no vale la pena. Donde está cayendo un huaico. No vale la pena. ¿No es cierto? Hay que salvar la vida primero y después las cosas se reponen. Yo creo, Rosa María, que en un aspecto que resulta fundamental,
porque los que estamos en los medios de comunicación, si hay algo que percibimos, que tal vez la gente que está en su casa no percibe, es el caos de información. Sí. O sea, es horrible. Que te da. Porque además todo el mundo, nadie te da una respuesta clara, pero a ti todo el mundo te llama para que le resuelvas el problema. Chile da una alerta y después da una alarma, y después da una alarma y después da una alerta. Los términos, por ejemplo, para los que están metidos en el asunto son fáciles, pero para los quienes no están, para el ama de casa que nos escucha, dice, no entiendo nada. Además, no le interesa si es alerta o alarma, solo le interesa saber si tiene que evacuar o no. Exactamente. Dime si me tengo que ir de mi casa o no. Nada más. Así es. O sea, explícame bonito, explícame bien. Y no deberíamos dejar pasar la oportunidad que la campaña se va a desarrollar en medio de un fenómeno del niño para empezar a exigirles a los candidatos, no que nos floreen, que nos den bueno, eso es como un poco imposible, pero por lo menos un plan viable increíble. Este programa no se llama Sin Pauta, sino Utopía. Utopía. Pero vamos, Rosa María, que a mí me dijera un candidato, yo creo una autoridad de prevención de desastres que tiene rango mayor que el ministerial en una tragedia. Dejo a INDECI para todo lo que es rehabilitación. Así es. ¿ya? Ahora, se han dividido, porque INDECI ya no tiene todas las funciones que tenía antes. Y eso lo acaban de acaban de hacer. ¿ya? Estuve en un foro, decía, yo ya no entiendo nada. ¿A quién le toca qué? ¿A quién le toca qué? Y el público en general tampoco. Tampoco entiende. ¿Verdad? Porque hay una nueva institución creada durante el gobierno de Alan García, también, ¿no es cierto?, que no hace lo que hace INDECI, hace antes que INDECI. ¿Ya? Entonces, no sé. Y a ese caos que alguien promete ordenarlo, vamos, es reforma del Estado, tampoco tienes que crear la pólvora. O sea, además, la reforma del Estado tiene que ser, para que sea efectiva, muy sencilla de entender. Así es. Instituciones muy simples de entender porque son instituciones de absoluto servicio. Entonces, cuando tienes instituciones de absoluto servicio, para el público servido, tienen que ser facilísimas de entender. Hace rato tenemos un cartel que dice conclusión. Te lo han puesto a ti, es tu culpa. Tú eras la que te tenías que callar, yo no lo he visto. Me tengo que despedir, pero ya saben, más que la mochila de emergencia, que puede ser útil, ¿no? No les voy a contar cuál es la teoría, Rosa María, de por qué no tenemos que tener mochila de emergencia. No lo voy a contar nunca en público. Pero más que todo eso, lo más importante es que su casa esté bien construida. Llame a un ingeniero, ¿ya?, para que le dé una miradita. ¿Ya? Y si no está bien construida, haga algo para mejorarla. La segunda cosa es que tenga un plan con su familia para que todos los teléfonos de Lima no queden atrapados porque todos se llaman, hijita, ¿cómo está? No, tenemos un plan, un punto de reunión, o si no llamamos es porque estamos bien. O sea, hay que tener un plan. Y finalmente, estar atento a lo que estamos diciendo en radio, sobre todo. A veces televisión no hay porque se va la luz, pero sí hay radio. Y los celulares tienen opción radio casi todos sin necesidad de que estén conectados a internet. Así es. Y por último, tienes el Twitter. Y yo voy a estar informando y Pati del Río también. Bueno, nos tenemos que despedir. Y no sean los valientes quedándose metidos en la casa a ver hasta qué grado alcanza el terremoto. No, es una tontería esa, salgan nomás. Hay que salir. A diferencia de otras culturas, en la nuestra hay que salir. En Japón nadie sale, pues están seguros que el edificio está bien construido. Acá hay que salir de todas maneras. De todas maneras. No empuje, salga nomás con calma. Bueno, señores,